La teoría de la evolución es una de las teorías que más ha tenido detractores y defensores. Desde su publicación en 1859, la teoría ha levantado el temor y la admiración. Sin embargo, esta teoría explica muy bien lo que ocurre con las especies y cómo poco a poco se van adaptando al entorno en el que se habitan. Al mirar al ser humano nos encontramos con un escenario diferente al de los animales, pues nuestro entorno cada vez supone menos retos, limitando el poder de adaptación al medio y por ende el proceso de evolución, y por tal motivo, algunos han empezado a hablar de involución. En el año 2006, Mike Judge dirige una extraña película de humor distópico donde dos de las personas más corrientes del mundo, un hombre y una mujer prostitutas, son congelados durante 500 años. Al despertar de su hibernación descubren un mundo con múltiples avances tecnológicos que suponen un futuro prometedor, pero a causa de esos avances la humanidad estaba destinada a la perdición porque se habían vuelto estúpida. En cierto sentido, habían involucionado. Hoy la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez nos alejamos más del proceso de selección natural. Por eso, ¿qué pasaría si el ser humano empieza a involucionar? Si deseas saber la respuesta a esta pregunta, te invito a que te quedes hasta el final del video, le des me gusta y te suscribas al canal para que siempre estés enterado. Sin más preámbulo, empecemos. Para empezar, es propicio aclarar que en términos biológicos no existe un proceso de evolución a la inversa o involución, puesto que esta es una adaptación al medio, adaptación que genera modificaciones en la estructura de los cuerpos de las criaturas que las viven. Sin embargo, sí existe algo que se conoce como evolución regresiva. Algunos animales experimentan fenómenos de regresión hasta el punto de que pueden evolucionar a volverse ciegos. Con involución nos referimos aquí a una regresión evolutiva que va en contra del desarrollo integral de una especie y pone en riesgo su supervivencia como tal. Me pregunto aquí si nos estará ocurriendo como a los peces bruja y nosotros también nos estamos volviendo ciegos y sordos, pero a una forma de existencia más sutil y poética. Hay quienes consideran imposible la involución, señalando que cualquier cambio que se advierta en nuestra estructura debe ser considerado parte de una inevitable evolución. De hecho, muchos creen que la involución es un concepto imposible de encontrar en la realidad y que hace alusión en todo caso, a una evolución difícil de entender en el contexto en el que se produce. No debemos olvidar que todo ser vivo y toda situación deben situarse en un contexto para tener sentido, para poder ser estudiados y comprendidos. Esto nos lleva a llegar a pensar que quizás todos los empleos de involución que nos vengan a la mente puedan ser interpretados por casos de evolución, aunque nos cueste aceptarlos de esa manera. Algunas personas han embosado la hipótesis de que el ser humano ha dejado de evolucionar debido a que, a diferencia de lo que ocurre naturalmente con otras especies, nosotros mantenemos con vida a los débiles y las comodidades de la vida moderna no exigen una competencia que acelere mutaciones. Esto es incorrecto. Recientemente, los biólogos genéticos han observado claramente la existencia de mutaciones. Y por supuesto, como han entendido los biólogos de las últimas décadas, la evolución cultural no está separada de la biológica. Hace apenas una semana el mundo científico sufrió una auténtica conmoción a raíz de un artículo aparecido en la revista Tendencia Genética, en el que se explicaba que los seres humanos estamos perdiendo capacidad intelectual y emocional debido a rápidas mutaciones genéticas que la forma de vida de la sociedad moderna no puede corregir, al menos no de la forma que las civilizaciones anteriores. El científico afirma que si un ciudadano promedio de Atenas del año 1000 a.C. apareciera súbitamente entre nosotros, sería considerado como un brillante intelectual. Tendría una memoria increíble, una gran capacidad para generar ideas y una visión tremendamente lúcida sobre las cuestiones importantes que se planteasen. Esto sería así porque, según el científico, estamos involucionando, sufriendo un rápido retroceso evolutivo. El relajamiento de la selección natural derivado de la mejora gradual de las mejoras en las condiciones de vida de la especie humana, unido a una pequeña sucesión de pequeñas mutaciones en los genes, mermarán nuestras facultades intelectuales hasta el punto de que, dentro de 3000 años, nuestros descendientes tendrán dificultades para realizar una suma. Muchos ven la demostración palpable de lo que sugiere en el estudio de la incesante aparición de modas extrañas e inexplicables, balconing, por ejemplo, de las que solo tenemos noticias cuando los que la practican cuelgan las filmaciones de sus hazañas en la red. Estamos ante la prueba de que los seres humanos se hunden irremediablemente en un abismo de estupidez. Son solo ejemplos anecdóticos que no demuestran nada. ¿Cuál es nuestro futuro como especie supuestamente inteligente? Si tienes alguna idea de cómo responder estas interrogantes, déjalas en la caja de comentarios. Estamos ansiosos por saber tu opinión. Por su parte, uno de los invitados de la mesa de debate era el escritor Sánchez Dragó, que defiende la teoría del involucionismo. Volvemos al chimpancé,
El cerebro del Homo sapiens fue desarrollándose cada vez a mejor hasta que llegaron las nuevas tecnologías. Se está creando un nuevo analfabetismo que ya no consiste solo en no saber leer y no saber escribir, sino en no saber hablar. Eso es el regreso al chimpancé. Por otra parte, la evolución no tiene un propósito, simplemente es. Es un proceso que es inevitable siempre que existan autorreplicadores que compitan por recursos, pero no tiene un propósito tal como mejorar todo. Simplemente lo que sobrevive queda. Y sí, mientras tener mentes más agudas fue algo que benefició a nuestros antepasados, en un mundo donde la tecnología permite que podamos sobrevivir mejor, hay menos presión evolutiva para ser más listos que el otro y si se presentan fenómenos como que los más brutos se reproducen más. Así que, tal vez dentro de un par de generaciones la media de la inteligencia humana sea inferior que hace un par de generaciones, pero eso no es la involución, es evolución, y la tendencia continuará mientras esa sea la mejor adaptación al ambiente. Por ejemplo, mientras aún existan personas lo suficientemente listas para seguir desarrollando y manteniendo la tecnología que nos permita ser evolutivamente exitosos siendo brutos o idiotas como si el film Idiocracy se tratara. Ahora, la tecnología humana no es algo aparte de la evolución, es una manifestación de la evolución.